Perfecto. Justo me estaba olvidando. Gracias, Patricia, por hacerme acuerdo. Ya le hice, gracias. Bien. Habíamos llegado entonces hasta total ganado y dijimos que del total ganado uno tiene que calcular los aportes laborales, ¿verdad? Pero ¿qué son los aportes laborales? Son los aportes que el trabajador se le descuenta al trabajador para su ahorro en las AFP. Esos son los famosos aportes laborales. Es lo que el trabajador aporta para su jubilación, para su AFP, ¿verdad? Esos son los aportes laborales. Lo conocemos como aportes laborales. También tenemos los aportes patronales, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero los aportes patronales paga el patrón, la empresa, quiere decir, ¿ya? A diferencia de los aportes laborales, estos aportes laborales los aporta el trabajador, ¿ya? Del sueldo que gana, ¿ya? Es de ahí que se descuenta. ¿Qué es lo que hace la empresa? Actúa como agente de retención de este dinero, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace con estos aportes? Lo retiene y lo deposita a la cuenta de la AFP. ¿Y para qué sirve este dinero que se deposita a las AFP? Va a la cuenta individual de cada trabajador, ¿verdad? ¿Para qué va a la cuenta individual de cada trabajador? Para sus ahorros, para su jubilación, ¿ya? Entonces, es una obligación que tenemos las empresas de hacer esta retención y de pagar a las AFP. ¿Y cuáles son los porcentajes de cálculo? Como pueden ver ahí arriba, está con amarillo, dice cuenta individual, 10%, riesgo común, 1,71%, la comisión a las AFP, que eso es lo que gana las AFP, el 0,5%, y el aporte solidario, el 0,5%, y el aporte nacional solidario, que se hace en base al cálculo de una planillita que la vamos a hacer. Pero entonces empecemos a calcular. Igual, comenzamos con la fórmula. Tienen que seguirme de aquí en adelante. El total ganado, fíjense que se calcula del total ganado por el porcentaje que está ahí arriba. Solamente que ese porcentaje que está ahí arriba lo congelamos con la tecla F4. ¿Para qué se congela o para qué se fija? Para que cuando yo arrastre no se baje ese porcentaje. Entonces, fíjense que una vez arrastramos, ¿qué es lo que pasa? Todos los porcentajes, los montos calculan con ese porcentaje. Lo mismo hacemos para riesgo común. Todo se calcula del total ganado por el porcentaje que dice ahí arriba, congelado, y arrastro. En realidad, si quiero puedo arrastrar a lo último también para que no se acostumbren así de una manera mecánica. Puedo hacer los cálculos de todo. Ahí está, como pueden ver, estoy calculando para todo. Congelando también. Selecciono después todo eso y lo arrastro. Más fácil, ¿no? Fíjense que en menos de un minuto ya hice el cálculo para las AFP de una manera más rápida. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Sucede que, como les decía hace rato, más allá de que se le haga este descuento obligatorio a los trabajadores, ¿ya? Más allá de que se les haga este descuento obligatorio a los trabajadores para las AFP, también se le hace un descuento adicional que se llama aporte nacional solidario, se llama. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los trabajadores están obligados a aportar solidariamente a las AFP para las personas que no puedan recibir una jubilación digna, por decir, ¿ya? Entonces, fíjense que del sueldo de cada trabajador también se le hace este descuento o esta retención para el aporte solidario, ¿ya? Pero eso se hace, jóvenes, en base a una escala.
no a todos los trabajadores se les hace este cálculo, ¿ya? Se les hace en base a una escala. ¿Se dan cuenta? A una escala progresiva. Obligatoriamente pagan lo que acabamos de calcular, pero a partir de aquí se hace otro tipo de cálculo de manera progresiva. Por decir, si pueden ver la planilla de aquí abajo, ¿qué es lo que dice? Escala de aporte solidario, licenciado. Exacto, dice aporte nacional, la escala del aporte nacional solidario. ¿Ya? Voy a hacer más grande. Ahí está. Esa es la escala, jóvenes, del aporte nacional solidario. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos ustedes tienen que acordarse, como por ejemplo, a veces tenemos impuestos que se pagan de manera progresiva también. A mayor ingreso, mayor porcentaje o mayor alícuota. Lo mismo pasa con estos aportes nacionales solidarios para las AFP. Fíjense que los sueldos mayores a 13,000 bolivianos tienen que pagar o aportar el 1% de su total ganado. A diferencia de los que ganan arriba de 25,000, tienen que aportar el 5%, y los que ganan arriba de 35,000 bolivianos mensuales, obligatoriamente tienen que aportar el 10%. ¿Qué tal esa? De manera progresiva. Interesante, ¿no? El planteamiento, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Y cuándo Sí, le plantaron eso, Licen? ¿Perdón? Yo me acuerdo que no pasé eso cuando pasé hace años atrás. Perdón un segundito, me está llamando el coordinador. A ver, ahí en línea. Bien, jóvenes. Cabalito era el licenciado Jean Paul. ¿A que no saben? ¿Qué le dijo? Está invitado de jurado. Churrasco. ¿Para cuándo el churrasco? Padrino. Otro Cuente, padrino. Licen, cuente. Oye, para el domingo me dijo que quiere que los invite pues allá a la actividad que va a haber. Así es que están cordialmente invitados, jóvenes. ¿Ya? Llama Terminando la clase vamos a ponernos de acuerdo a ver para que nos organicemos, para que ¿cómo se dice? Para que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer y todo. Me dijo que desde temprano, o sea que parece que me va a dar tiempo.
Sí, dice que desde las 9 en punto va a empezar. Sí, creo que van a salir de las 7, sí. Me dijo que Cotoca coordine con Jimpol. Creo que van a salir a las 7 de la mañana allá. Y Cuatro Cañadas con la doctora Fernanda, me dijo. A las 5 salimos de acá. Ve más temprano, entonces. Está interesante. Terminando la clase nos vamos a poner de acuerdo. Dicen, ¿a quién va a apoyar? A los dos lugares, ustedes saben que cuentan conmigo. Cuatro Cañadas. No, no se puede a los dos, uno elija. Padrino, uno no. Lo que pasa es que son varias provincias, ¿no? Ella es padrino, sí o sí, dicen. ¿Verdad? Me toca apoyar a Cuatro Cañadas, ¿no? No, ¿cómo así, pues? Sí, le toca. Los he tenido medio abandonados a los de Cuatro Cañadas. Ya vamos a seguir con el avance. Ya, estábamos viendo lo del aporte nacional solidario. Esa obligación del aporte nacional solidario, jóvenes, salió hace unos 3 o 4 años atrás. Antes no había. Lo sacó el anterior gobierno debido a que efectivamente antes muchas personas no lograban jubilarse cabalmente por este tema de que no lograban completar la cantidad de cuotas, por decir, que necesitaban tener para poder jubilarse. Y en ese sentido se fueron haciendo diversas posibilidades para poder ayudar a estas personas y dijeron, bueno, vamos a tener que sacar el aporte solidario obligatorio, que es el 0.5%, que es el que ven, que ya lo calculamos, que ese es obligatorio, pero también dijeron a las personas que ganen sueldos elevados, como por ejemplo arriba de 13,000, van a aportar un porcentaje. A los que ganen más van a pagar más y los que ganen mucho más van a aportar mucho más. Entonces, en ese sentido es que se sacó esta nueva ley y se obligó a las personas que realicen este tipo de aportación. Que es muy interesante, por si acaso, que igual deberían de aplicar, por ejemplo, en el cobro de los impuestos. Sería interesante. En otros países, por si acaso, se aplica en este sentido algunos impuestos de manera progresiva. Por ejemplo, mientras más, por decir, venda, más paga de impuestos, digamos, ¿no? A los que menos venden, menos pagan de impuestos. Entonces es algo progresivo, ¿ya? Lo aplicaron en el pago de las AFP y eso es lo que vamos a hacer nosotros, a calcular ahora. Si lo hago de manera individual, como que me costaría un poco estar revisando uno por uno a ver quién cumple, quién no cumple, ¿sí o no? Pero de manera general, si ustedes ven el total ganado, ¿quiénes son los que tendrían que realizar su aporte? Le voy a aumentar un poquito el sueldo para que quede más atractivo para este cálculo. A ver, como los sueldos de la universidad, dijo alguien, a ver. Como lo que usted gana, le dicen. Le cuento que nosotros ganamos poquito. Son mis colegas los que ganan más. Es que como nosotros somos jóvenes, estamos por el salario mínimo. Yeah. Semejante doctora ahí como. Bueno, varios salarios mínimos, pero no tantos, ¿no? Esto es a manera de ejemplo nomás. Mínimo de unos 8,000 nomás. Sigamos. Bien, ahí ya le aumenté el sueldo a todito y fíjense que automáticamente se incrementó. Ahí tienen entonces los nuevos salarios, los nuevos totales ganados de cada uno. ¿A quiénes les correspondería? A ver, al primero, al gerente, dice 37,000. ¿Qué porcentaje le correspondería a él? El 10%. El 10%, ¿ya? Pero hay que descontarle los 35,000. Entonces estamos hablando de 37,000 menos 35,000 da. Le voy a quitar los decimales para que entre, que está muy grande. Ahí. 2,246. Eso por el 10%, ¿cuánto daría? 225. Fíjense, aparentemente era mucho, ¿no? Pero en realidad es poco. Comparando con su sueldazo, ¿no? 37,225 bolivianos no es mucho, ¿sí o no? Pero
y ya es una gran ayuda para estas personas que les comenté hace rato, pues, ¿no? Ya es de gran ayuda. Y sumando cada sueldo, de a poquito va sumando harto, ¿no? Y efectivamente hay sueldos así elevados, les cuento, en algunas empresas. No solamente miren las públicas, también miren las privadas. Hay muchas privadas que pagan sueldos arriba de 20,000 bolivianos. Entonces, para no estar haciéndolo manualmente, por decir aquí tendría que colgar 225 y así para cada uno y calculando manualmente. Para no estar haciendo eso, aplicamos la fórmula que hemos ido aprendiendo que se llama igual sí. ¿Ya? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la mejor fórmula para poder aplicar? Igual sí, el total ganado, licenciado, ¿Ya? punto y coma. La diferencia entre paréntesis entre total ganado y la... Ay, ahí me perdí. ¿No es la Ya. escala nacional? Sí, va por ahí, le cuento. Por ejemplo, ¿cómo sería? Si el total ganado, decimos, es mayor que estos 13,000 bolivianos, que esa escala de ahí, entonces decimos, si es que fuera mayor, le decimos que reste los 36,000 bolivianos menos los 13,000 bolivianos. Caso contrario, que le ponga un 0. Hasta ahí, fíjense, ya hice para el primer rango. Ya, ahora voy a hacer para el segundo rango. Digo, para unir en una sola fórmula todos los rangos, lo que hago es separar más, sí, y continúo. Nuevamente, entonces la forma de pago mayor a... Correcto. Si el total ganado es mayor, decimos, que los el 25 segundo mil. rango, que los 25,000 bolivianos, entonces que reste el total ganado menos los 25,000 bolivianos, ¿verdad? ¿Qué me estoy olvidando? Que lo reste y lo multiplique, ¿sí o no? Eso le iba a decir, Licen. Sería ahí Exacto. entre paréntesis la diferencia y luego multiplicado por el porcentaje. Exactamente. ¿Por qué? Porque no estoy multiplicando. Voy a abrir paréntesis ahí y cierro paréntesis y esa resta que multiplique por el porcentaje que corresponde congelado. Aquí lo mismo para el segundo caso. Abro paréntesis, cierro paréntesis y eso lo multiplique por la segunda escala congelada. 100%. Caso contrario, 0. Recién digo caso contrario, 0. Más, sí, paréntesis. ¿Qué hago? A ver, para la tercera escala. Lo mismo, total ganado. Bien. Si el total ganado es mayor que los 35,000, la entonces diferencia. abro paréntesis. La El diferencia total total ganado ganado, menos los 35,000. Cierro paréntesis y eso lo multiplicamos por el porcentaje del tercer rango congelado. Caso contrario, 0. Una vez termino de hacer mi fórmula, cierro todos los paréntesis que abrí. Fíjense cuántos paréntesis abrí sin cerrar. ¿3? Sí, 3, Licen. Perfecto, 3. 1, 2, 3. Bien, enter. Ahí está. 242 bolivianos para el primer rango. ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Dónde me falta congelar?
Los 13.025 y 35. ¿Ya? Los 13.000, los 25.000 o los 35.000. Todo donde sea el rango ese de abajo, tengo que congelar. Estamos hablando de la celda que están en la columna Q, si se ponen a mirar bien, todo lo que sea Q. Aquí hay una Q, Q32, congelo. Aquí hay otra vez Q32. Después congelo la Q33 y congelo la Q34 2 veces. Ahí está. Y recién arrastro para todo. Listo. Fíjense entonces, hice la fórmula para el primero y automáticamente ya me permite arrastrar para los demás. ¿Sí o no? ¿Correcto? Muy bien. Dice ahí, total descuentos de ley, dice. ¿Qué es lo que vamos a sumar ahí, jóvenes? Igual suma. ¿Qué es lo que vamos a sumar ahí en esa casilla? Todos los descuentos que se realizaron. Los porcentajes. Todo el 10%, 1,71%. Correcto. Todo esto que acabo de calcular que está con amarillo. Todo eso de ahí. Todas esas celdas que acabo de calcular, todos esos porcentajes, tengo que sumar. ¿Por qué? Porque me pide que haga una sumatoria de todos esos descuentos de ley y cierro paréntesis. Fíjense a este señor que gana 37.000 bolivianos, se le va a descontar casi 5.000 bolivianos para la AFP. Es harto, ¿no? No pareciera, ¿no? Pero es harta plata y se ponen a ver. Detenidamente, 5.000 pesos es harto dinero. Pero bueno, gana también excelentemente, ¿no? Bien. ¿Qué más nos falta? Nos falta, jóvenes, el tema del descuento impositivo del RCIVA. ¿Pero qué es el descuento impositivo del RCIVA? ¿De qué se trata? Si alguien me puede decir. Cuando no presentan facturas de su descargo que tienen que hacer. Ya. ¿Qué más? A ver. ¿De qué se trata el descuento impositivo? Sucede, jóvenes, sucede de que tenemos la ley 843, que es la que nos regula todos los impuestos a nivel nacional, ¿ya? Que nos dice de qué impuestos tienen que pagar las empresas. Pero también nos dice de qué impuestos tenemos que pagar los trabajadores, ¿ya? Por si acaso, los trabajadores también pagamos impuestos por el salario que recibimos. Obviamente que no todos, pero sí los que ganamos arriba de cierto monto. ¿Sabían eso o no? Sí. Los que ganan arriba de 3 sueldos mínimos nacionales, creo, ¿no, Alicia? De 4 salarios mínimos nacionales. Entonces, fíjense, el análisis es muy interesante porque es importante que ustedes lo manejen el tema, porque están en contabilidad, están en contaduría. Entonces, ustedes tienen que saber que los trabajadores que ganan arriba de cierto monto también tienen que pagar impuestos. ¿Ya? Hay una... Esta pues la cambió, la verdad. O dale tu teléfono. Sus micrófonos les encargo, jóvenes, porque estamos grabando. Ya lo silencié todo. Pero hay una posibilidad de que no paguemos el impuesto nosotros. ¿Ya? ¿A qué me refiero? A que podemos compensar el impuesto que vamos a pagar, lo podamos compensar con factura. ¿Ya?
Para determinar ese monto, ¿qué impuesto voy a pagar o qué monto me vamos a descontar a cada trabajador? Tengo que hacer una planilla tributaria, se llama. Es que es ahí donde hago el cálculo de cuánto voy a descontar a cada trabajador. ¿Ya? En función al sueldo que ganan, en pocas palabras. ¿Ya? Bien, eso lo vamos a hacer en unos 5 minutos. Para no dejar a media la planilla, vamos a continuar con las otras columnas. Fíjense que dice ahí anticipo. Ahí vamos a registrar todos los anticipos que tienen los trabajadores. ¿De dónde sacamos esos anticipos? De la planilla adicional que tengo, que es donde registro todo lo que le corresponde a cada trabajador. ¿Dónde dice anticipo? Ahí está. La primera columna, ¿sí o no? ¿Correcto? Hola. Sí, Listen, sí. Bien. Tienen que estar atentos. Bien, entonces ahí están todos los anticipos. Habían sido 2 personas que pidieron anticipo. Después tenemos las faltas y atrasos. Normalmente, ¿de qué se dan las faltas y los atrasos? Bueno, los descuentos de horas falta es cuando el trabajador se falta, ¿verdad? Y los atrasos cuando el trabajador llega tarde al trabajo, ¿no? Se le va acumulando minuto a minuto cuánto se tardó en el mes y eso se le descuenta. Por si acaso se les descuenta, ¿no? No piensen que a los que llegan tarde se les paga lo mismo. Igual se les descuenta. Después tenemos otros descuentos que a veces se da en las empresas, dependiendo del tipo de empresa, que también lo tengo aquí, fíjense, otros descuentos. Entonces veamos a ver quién tiene, creo que nadie. Hay alguno por ahí. Aquí dice total descuento. ¿Qué es lo que voy a colocar ahí donde dice total descuento? ¿Qué voy a sumar? Dicen una preguntita, ¿esos otros, los anticipos, la falta y los descuentos, lo hizo directamente copiar, pegar o con la otra formulita que es directo? Con el que estábamos utilizando, poniendo un igual y me voy a la otra hoja y le doy enter para que jale. Porque el copiar y pegar no sirve. ¿Por qué? Porque si modifico algo ya no modifica la planilla. Bien, ¿qué voy a sumar aquí? Vamos a sumar, fíjense que ya dice aquí total descuento. Es la sumatoria desde total descuento de ley, desde ahí el RC/IVA, los anticipos, las faltas y los otros descuentos. Todo sumo ahí, ¿ya? ¿Está bien? Y cierro paréntesis. ¿Ya? Ahí está. Dicen, buenas noches. ¿Se podría Sí. hacer la autosuma igual ahí o no? ¿O sí, Sí. es igual la fórmula? Sí, se puede, por ejemplo, en vez de hacerlo manualmente, tienen el botón que dice autosuma, pero fíjense que tendrían que ustedes seleccionar, si no se les seleccionó todo, sería desde aquí hasta ahí. ¿Ya? Enter. Listo. ¿Y el líquido pagable de dónde sale? De total ganado menos total descuento. Total descuento con... Exacto. Perdón un segundito. Total ganado menos total descuento.
Entonces tenemos total ganado menos total descuento. Haciendo esa fórmula, prácticamente queda terminada la planilla. Lo arrastro. Ahí está. Con la pequeña excepción de que me falta eso de ahí, que lo tengo que calcular, ¿sí o no? Lo tengo que calcular cuando haga la planilla tributaria. Bien. Hasta ahí Dicen, entonces. la planilla tributaria se aplica. Perdón. ¿La escucho? La planilla tributaria se elabora a partir de, o sea, ¿se incluye a todos los trabajadores o hay trabajadores que hay algún monto, digamos, de su sueldo para hacerle el descuento de los impuestos? Sí, efectivamente se incluye a todos los trabajadores. Antes le cuento que no había la necesidad de incluir a todos, pero el año pasado salió una normativa de que se los incluya a todos, inclusive a los que ganen por debajo del tope, por decir. Si el límite era, por decir, 9,000 bolivianos, eso no tenía la obligación de presentar factura, ni tenían la obligación de que se los incluya en la planilla tributaria. Pero el año pasado salió una normativa donde nos indicó de que, bueno, se les haga el cálculo a todos, aunque no tengan ningún impuesto que pagar, pero van acumulando sus créditos fiscales. Fíjense que ya estamos entrando también un poco en la normativa tributaria, ¿no? Estamos viendo algunas normas dentro de una planilla de sueldo. Estamos hablando de diferentes términos. Fíjense cuán amplio entonces es el conocimiento que tiene que tener el contador. No es solamente por decir registrar la compra y la venta, calcular el crédito fiscal y el débito fiscal o el IT, sí o no. También ya vamos viendo, en cuando ya nos toca ver el ámbito laboral, también tenemos que ir viendo algunas leyes, alguna normativa y estar actualizados para no cometer errores, por decir, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí está la famosa planilla tributaria. Voy a esconder algunas filas porque es muy amplia, no necesitamos ver alguna fila de manera más completa. Ahí está. Esta es la planilla tributaria, joven. ¿Ya? Voy a borrar. Ahí está. Voy a borrar algunas, las fórmulas que hice. Lo que pasa es que ayer avancé lo mismo con mis alumnos de Santa Cruz. Bien. Empezamos entonces a rellenar. Ya saben que aquí no voy a copiar letra por letra, palabra por palabra. Lo que tengo que hacer es poner un igual, me voy a la planilla de sueldo, selecciono el código del trabajador, enter. Ya esto es repetitivo, ¿no? Ya se lo saben de memoria, ¿sí o no? Nombre completo. Si no supiera hacer esto, tendría que copiar y pegar, o tendría que escribir uno por uno, ¿sí o no? Bien, ya estamos entrando otra vez en la parte laboral. Sueldo neto, dice. ¿Qué es el sueldo neto? Es la resta del total ganado menos los aportes laborales. Ese es el sueldo neto, ¿ya? Fíjense que primero habíamos visto que era el salario básico, que es la primera que vimos, que es lo que gana cada trabajador. Pero si a ese salario básico le sumamos el bono de antigüedad, las horas extras y otros ingresos que tenga el trabajador, a toda esa sumatoria se le llama total ganado, ¿no?
Y es muy diferente, cuidado que confundan, el total ganado que el líquido pagable, que es otro término, ¿no? El líquido pagable es lo que ya se le paga al trabajador, ¿no? En esta planilla tributaria estamos viendo el sueldo neto, un nuevo término, que es la resta del total ganado menos los aportes laborales. ¿Dónde tengo entonces para hacer ese cálculo? Pongo un igual, me voy a la planilla de sueldo y busco dónde dice total ganado. Ahí está. Menos los total descuentos de ley, que es el total de los aportes laborales. ¿Sí o no? ¿Correcto? Correcto. Sí, licenciado. Ahí está. Entonces, ese es el sueldo neto. El total ganado menos los descuentos de ley o los descuentos de los aportes laborales. Bien, con eso entonces empezamos la planilla tributaria. Y aquí, ¿qué dice? Mínimo no imponible. Nos dice que coloquemos, fíjense ahí abajito, 2 salarios mínimos nacionales, dice abreviado. Entonces, para que no estén adivinando a cómo está el salario mínimo nacional y para que no lo estén escribiendo, lo puse aquí abajito. ¿Lo ven ahí abajo con amarillo? Sí, listo, lo vemos. Y por si acaso, ese salario mínimo nacional se va modificando cada año, ¿sí o no? Es el que el gobierno va modificando cada 1 de mayo, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí, licenciado. Bien, entonces, en base a eso, si ahí en la planilla me dice que ponga 2 salarios mínimos, pongo igual los 2.164 congelado de una vez por 2. Y para todo tiene que salir lo mismo porque estamos haciendo el mismo cálculo. La siguiente columna, ¿qué dice? Base imponible. ¿Qué es la base imponible? Es el monto del que ya yo voy a calcular el impuesto. Entonces, la base imponible es la resta del sueldo neto menos esos 2 salarios mínimos nacionales. ¿Ya? Es la resta del sueldo neto menos los 2 salarios mínimos y recién llego a tener la base imponible. Es de ahí que voy a calcular el impuesto. Y ahí dice con verde, RCIVA, 13%. ¿Qué significa RCIVA? Régimen complementario al impuesto al valor agregado. Exacto. Muy bien. El RCIVA, jóvenes, era lo que les decía al comienzo de la clase de hoy día, es un impuesto que tienen que pagar los trabajadores, ¿ya? Siempre y cuando ganen arriba de cierto monto. ¿Y cuál es ese famoso cierto monto? Arriba de los 4 salarios mínimos nacionales más su AFP, ¿ya? Y se lo voy a demostrar más un rato, pero terminemos de hacer el cálculo y van a ver que las condiciones se van cumpliendo. Ahí dice que calculemos el 13% de la base imponible. Entonces digo, igual base imponible por el porcentaje que está ahí arriba. ¿Para qué lo voy a escribir, sí o no? Lo selecciono y le pongo F4 para que congele y ya está ya. ¿Qué les parece la forma rápida de calcular que nos permite el Excel? Belleza. 100 puntos, ¿no? Porque imagínense estar haciendo uno por uno y no se olviden que estoy haciendo de 20 trabajadores, ¿no? Escondí algunas filas, pero automáticamente todo se va haciendo. Es una ayuda tremenda poder utilizar el Excel porque hago todo más rápido. Bien, y aquí fíjense que dice la siguiente columna, formulario 110. Formulario 110 del mes de septiembre, dice. ¿Sí o no?
¿A qué se refiere eso? Si alguien me puede decir. Las personas que hacen su descargo de su factura. Correcto. Lo que pasa, jóvenes, es de que, como les decía hace rato, si bien es cierto que las personas tienen que pagar su impuesto, como ven ahí, ¿no? El gobierno también les da la posibilidad de que puedan compensar ese impuesto. ¿Pero con qué lo tienen que compensar? Con las compras que hagan con factura. Por eso es que van a ver todo el tiempo, muchas veces, a algunas personas pedir factura, ¿no? Más allá de que sea una obligación pedir factura y dar factura, otras personas lo hacen por necesidad. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, el primer caso, tiene que pagar 3.600 de impuestos. ¿Es alto ese monto o no es? Va una chupa para todo el mes. Claro, es hartísimo. Imagínense casi más de $500 de pagar en impuestos por su trabajo que hizo, que él se sacó la mugre o sudó la gota fría, como se dice, para ganar sus 32.000 bolivianos, ¿no? Estar pagando 3.600 de impuestos es hartísimo. Pero sucede que el gobierno le da esa posibilidad de que ese monto lo pueda compensar con factura. Entonces, este señor tendría que juntar en facturas qué monto para llegar a esos 3.600 bolivianos. Más o menos tendría que juntar, a ver, a grandes rasgos, ahí voy a poner 30.000 bolivianos por el 13%, ¿cuánto da? 3.900, me pasé, 25.000 entonces. Ahí da unos 27.000 bolivianos. Este señor tendría que acumular en facturas 27.000 bolivianos para que cuando a esos 27.000 le calcule el 13%, le dé 3.510. Y si le da 3.510, ¿cuánto tendría que pagar todavía? La diferencia, pues, ¿no? 112 bolivianos. Ya no es mucho, ¿no? ¿Sí o no? Pero también acumular 27.000 pesos todos los meses en facturas es harto. Pero tiene que hacerlo. ¿Qué quiere decir? De que casi todo lo que tiene que comprar, ¿verdad? Todo lo que él compre tiene que hacerlo con factura. Como su sueldo es bien elevado, entonces tiene que tratar de llegar a ese monto para que no se le descuente. A veces uno se olvida pedir factura o se olvida, por último, presentar su formulario, ¿ya? Por si acaso, todas las facturas que este señor y cualquier trabajador acumule durante el mes, tiene que llenar un formulario que se llama formulario 110. En ese formulario 110, ¿qué es lo que hace? Registra todas las facturitas que él acumuló, ¿ya? Por decir ahí, le compró a esta empresa, a esta otra empresa, y a esta empresa, y a esta empresa. Y sus montos fueron, aquí compró, por decir, un colchón que le costó 5.000, aquí compró, no sé, a ver, una bicicleta que le costó 7.000. Entonces, tiene que ir acumulando todas sus facturas y tiene que llenar este formulario 110, donde va a hacer un resumen de todas sus facturas, ¿ya? Y de toda esa sumatoria calcula el 13%, y ese 13% es el que coloca en esta columna de aquí. Es lo que nosotros los contadores ya registramos aquí. Por eso dice formulario 110 de septiembre para cada uno. ¿Y de dónde voy a sacar este dato? De la planilla adicional. Aquí tienen esa columna que dice crédito fiscal del formulario 110, mes de septiembre. Ahí está, 1.200 bolivianos. El primero. Y lo arrastra. Entonces, fíjense que algunos habían presentado su factura, ¿no? Imagínense olvidarse, es una locura. Yo tuve varios colegas. Lo que pasa es que antes en la universidad pagaban muy bien.
Entonces, habían profesores que ganaban 30.000, 35.000 bolivianos, ¿no? Mensualmente. Los profesores antiguos les hablo, y sucede que a veces se olvidaban presentar su formulario 110 todos los meses. En algún determinado mes se les iba de la cabeza y se les hacía estos descuentos, 2.000, 3.000 bolivianos de impuestos, ¿no? Lo que pasa es que en toda empresa o institución, el Departamento de Recursos Humanos nos dice, bueno, jóvenes, su fecha para presentar su formulario 110 aquí a la empresa es hasta tal fecha. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Juntar toda su factura y tratar de presentar su formulario a tiempo, respaldando con sus facturas originales, por si acaso. No es solo el formulario, tiene que ir de respaldo todas las facturas originales ahí, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué más tenemos que calcular? Fíjense qué dice ahí, 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Ese 13% de 2 salarios mínimos nacionales, el Estado reconoce de que no todo lo que compramos lo compramos con factura. ¿Por qué? Porque también tenemos un régimen simplificado que no da factura, ¿sí o no? Entonces, por eso nos permite calcular el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, ¿ya? Entonces digo, igual, aquí lo tengo al salario mínimo nacional, lo congelo, lo multiplico por 2 y lo multiplico por el 13% que ven ahí arriba, congelado, para que de esa manera me dé el 13% de los 2 salarios mínimos nacionales. Había sido 562. Pero ya saben el origen del por qué tengo que calcular ese 13% de los salarios mínimos, porque el gobierno reconoce de que no todo lo que compramos lo compramos con factura, ¿ya? Por eso es que nace el dicho de que, por ejemplo, solamente pagan este impuesto los que ganan arriba de 4 salarios mínimos nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo aquí 4.328, que ya, fíjense que esto es, cuando calculé esto, lo utilicé para que reste del sueldo neto, ¿sí o no? Entonces yo dije 4.328, que está como a favor del trabajador porque lo hemos restado de su sueldo. A eso le multiplico, a eso le sumo otra vez los 4.328, porque aquí calculé el impuesto, pero antes de calcular el impuesto tuve yo que poner 4.328, ¿sí o no? ¿Correcto? Por eso digo, ¿cuántos salarios van acá? Aquí van 2 y aquí van 2. ¿Eso cuánto suma? 4 salarios mínimos. Por eso que decimos, los que ganan arriba de 4 salarios mínimos nacionales, a eso sí se les cobra el impuesto, ¿ya? Con la excepción de que hay que sumarle también la AFP a ese monto, ¿ya? Por eso, para no estar en eso, mejor es hacer el cálculo para todo, ¿ya? Pero por lo menos de manera general, en líneas generales, ya saben de que los que ganan arriba de 4, los que ganan abajo de 4 salarios mínimos nacionales, por lo menos ya saben de memoria que no tienen por qué preocuparse de estar pidiendo factura a todos lados donde van. ¿Ya? Eso de los 4 salarios mínimos nacionales, dicen, también lo pusieron junto con la ley esa del solidario. No. Pues yo me acuerdo antes eran 3 nos hacían a nosotros cuando yo estaba pasando en el instituto, todas estas cosas. No, el tema del aporte nacional solidario efectivamente salió hace unos 3 o 4 años, que ha sido obligado por el gobierno para que hagamos ese pago. ¿Ya? Pero es un tema muy aparte del tema del cálculo de la planilla tributaria. En la planilla tributaria siempre se manejaron los 4 salarios mínimos. Pero son 2 cosas diferentes, ¿ya? Efectivamente,
hay que descontar del total ganado todo lo que se pagó o lo que se va a pagar en AFP para calcular el sueldo neto. Bien. Fíjense que ahora recién decimos, bueno, jóvenes, ahora sí nos toca calcular el pago correspondiente al RCIVA. Recién, hasta ahí no calculé todavía, puse datos y puse datos. Entonces decimos, por ejemplo, saldo a favor del fisco. Tenemos la columna verde y saldo a favor del empleado, la columna café o anaranjada, ¿verdad? Entonces decimos, a ver, veamos. En el primer caso, ¿será que tengo un saldo a favor del fisco o del empleado? El empleado. A ver, analicen. Quedaron 562.64. Es a favor del fisco. Exacto, es a favor del fisco, les cuento. Lo que pasa es que aquí se hace una sumatoria y resta, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo en cuenta aquí? Voy a sacar el color a todo esto y solamente me voy a concentrar en todo esto de acá. Este saldo que dice a favor, este RCIVA, ¿ya? Es el impuesto que tengo que pagar, ¿sí o no? En el primer caso, por decir cuánto tiene que pagar, 3.632, ¿sí o no? ¿Correcto? A eso le voy a descontar. ¿Qué es lo que voy a descontar? El formulario 110, que les dije que eso no. El trabajador presenta su formulario 110, ¿para qué? Presenta su formulario 110 para poder descontar el impuesto que tiene que pagar. Entonces digo, a ver, este presentó 1.200 bolivianos, ahí está. Y aparte de eso tiene el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, que había sido 562. Entonces, estos dos son a favor del trabajador, ¿sí o no? ¿Cuál es mayor entonces? ¿Lo del trabajador o lo de impuestos? El impuesto, dicen. Lo En de ese caso, impuestos internos. a favor Entonces, del fisco, entonces. en este caso, el saldo sería a favor del fisco. ¿Cuál sería el cálculo? 3.600 menos 1.200 y menos este de acá. Entonces yo tendría que poner aquí 1.869 a favor del fisco. ¿Sí o no? Y así ir calculando de manera manual para cada uno. ¿Sí o no? Pero si yo hago ese cálculo de manera manual, no termino nunca. ¿Correcto? Y además que me puedo equivocar y no voy a estar sumando, restando, porque no se equivoca con tantos números. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Una fórmula. Hay que plantear una fórmula. ¿Ya? Que me ayude a determinar si es a favor del fisco o a favor del empleado. ¿Qué formularía? Igual, sí. Esta fórmula lógica me ayuda bastante. Y digo, si el RCIVA lo selecciono, el primer monto, si el RCIVA es mayor que la suma del formulario 110 más este 13% de acá, si fuera mayor, entonces le pido a la computadora, me vas a restar el 13%, el RCIVA menos
el formulario 110 y menos este porcentaje de acá. Si no fuera así, caso contrario, que me ponga un 0. Ahí está. ¿Salió lo mismo o no? Sí. Sí, Y lo Lisa. arrastro. Ya está. Miren, un ratingo calculé para todo. ¿Sí o no? ¿Fácil o difícil? Es fácil si puedo plantearla bien la fórmula. Imagínense plantear de esa manera su fórmula. Les ayuda de manera espectacular, ¿verdad? A ahorrar tiempo en el trabajo, jóvenes. ¿Ya? Veamos a ver, para el empleado, el planteamiento sería parecido, pero a lo contrario. ¿Ya? ¿Qué digo? Igual, sí. Si la sumatoria de el formulario 110, que es del trabajador, más este porcentaje que está aquí, si la sumatoria de esos dos es mayor que este RCIVA, entonces le digo a la computadora, me vas a sumar y restar, me vas a sumar el formulario 110, que es del empleado, más su porcentaje y menos el impuesto. Así como por deducción empiezo a calcular. Si no fuera así, caso contrario, ponemos un 0. Ahí está. Efectivamente, el primer caso habíamos dicho que era a favor del fisco. Entonces no me puede salir aquí ningún monto. Tiene que salirme 0. Y fíjense que en cada caso, o bien sale a favor del fisco, o bien sale a favor del empleado. ¿Sí o no? No puede salir a favor de ambos. ¿Ya? Fíjense, donde tengo monto aquí, me sale 0 aquí. Y donde tengo 0 aquí, me sale monto aquí. ¿Sí o no? Fíjense que de manera rápida, entonces yo empiezo a calcular, a sacar los cálculos. ¿Se dan cuenta? Y digo lo mismo en este otro caso aquí. Aquí, ¿qué dice? Crédito fiscal mes anterior. Lo que pasa que este saldo de acá, el saldo del empleado, se va acumulando para los siguientes meses, cuando no tengo ningún monto a descontar. Se acumula, se acumula, se acumula. No se pierde. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, si yo compro un vehículo que me cuesta 200,000 bolivianos y me da una factura a la empresa, yo esa factura la presento a mi trabajo con el formulario 110 y con seguridad que esa factura me va a servir para varios meses para que yo compense mi impuesto, ¿sí o no? Entonces, ese crédito fiscal que voy acumulando todos los meses, tengo que tomarlo en cuenta en mi planilla tributaria y lo tengo que actualizar, el famoso AITB, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que digo? El crédito fiscal del mes anterior, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Será que me lo tengo que inventar? De la planilla de agosto. Exactamente. Ese cálculo, ese monto, lo tengo que sacar de mi planilla adicional, que ahí está el saldo de agosto del anterior mes. Entonces me vengo a mi planilla adicional y aquí dice saldo, crédito fiscal, mes anterior, dice, ¿no? Quiere decir que el mes de agosto, para el primero tengo un saldito de 300 y los demás tienen su pequeño saldo. Ahora, ese saldo, jóvenes, como siempre se hace en impuestos, lo tengo que actualizar, ¿sí o no? Lo tengo que actualizar. ¿Y en base a qué se actualizan? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula para actualizar los datos? No me acuerdo, dice. A ver los demás. En
en base a la UFB. Exacto. Y aquí tengo con amarillito las UFB. Tengo la UFB final y la UFB inicial. ¿Cuál es la fórmula? UFB final dividido entre UFB inicial menos 1 y todo eso lo multiplico por el monto que quiero actualizar. ¿Sí o no? ¿Correcto? Bien, entonces para eso aperturo mi fórmula con dos paréntesis para que no se me crucen el orden en el que el Excel hace el cálculo ya aritmético. ¿Por qué? Porque primero yo quiero que me haga la división y después que me haga la resta y recién que me haga la multiplicación. Por eso aperturo dos paréntesis. Y digo, UFB final, ahí está, muy bien, la congelo una vez, dividido entre UFB inicial, que igual congelo de una vez, ¿sí o no? Eso, cierro el primer paréntesis y digo menos 1 para que hasta ahí me haga el cálculo del coeficiente de actualización, que seguramente ya lo han utilizado para actualizar su patrimonio y su activo fijo. Hasta ahí tengo el coeficiente y digo, cierro paréntesis y todo eso que lo multiplique por el monto que quiero actualizar. Por eso 300 bolivianos. ¿Sí o no? Enter. Ahí está. Efectivamente, fíjense que esos 300 se actualizó en base a la UFB y me salió 19 bolivianos. De lo demás, también actualizó un poquito. No es significativo, pero la normativa, la norma nos dice de que tenemos que actualizar. ¿Ya? Así sea poquito, tengo que actualizar. ¿Ya? ¿Y el valor actualizado cuál sería? 300 menos los 19. Más, porque tengo que sumar. Igual, porque los 300 ya no van a ser 300, ya van a ser 319. ¿Por qué? Porque ya subió la UFB. Entonces, no es lo mismo que yo tenga 300 pesos hace un mes que tenerlos ahora, ¿sí o no? El AITB sirve para que nuestros valores se actualicen a valores reales, a valores actuales, en base a las UFB actuales, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ya vamos a terminar, jóvenes, ¿ya? Ya vamos a terminar. Muy bien. Ya tengo entonces el valor actualizado. Ahora me dice saldo total a favor del empleado. Ahí, ¿qué es lo que voy a sumar? Vamos a sumar lo del empleado. En este caso, este monto acá más el valor actualizado. Esos dos son a favor del empleado, ¿sí o no? ¿Correcto? Sí, licenciado. Bien. Sí, licenciado. Hay que sume todo lo que es de los empleados entonces. Ahí está. Perfecto. Continuamos. Aquí, ¿qué dice? Saldo utilizado. ¿Qué quiere decir saldo utilizado, jóvenes? El saldo utilizado es lo que yo necesito utilizar, ¿ya? De mi saldo total, ¿ya? Lo que pasa es que hay casos en los que no necesito utilizarlo todo, ¿ya? O por último, no necesito utilizar nada. En este caso aquí, por ejemplo, en la tercera fila, yo tengo 349 a mi favor. ¿Será que necesito utilizar algo de eso? Si veo que tengo 0 a favor del fisco. No. No tengo que utilizar nada. Entonces, para no estar pensando uno por uno, lo que hago es una fórmula en la que me permita hacer ese cálculo, ¿ya? En el primer caso, por ejemplo,
tengo que pagar 1.869 al fisco. Pero este señor tiene 319 a su favor. ¿Cuánto va a utilizar de sus 319 entonces? Todo, yo creo, ¿no? Para que así le minore. Exactamente. En el segundo caso, $206,39. En el tercer caso no va a utilizar nada porque tiene a su favor. El cuarto también. Los 212,79. Y el otro nada. ¿Y así dicen o hay que aplicar fórmula igual? hay que aplicar fórmula, porque imagínense, si yo lo hago así manual no termino nunca. Porque hay empresas que tienen arriba de 100 trabajadores. Y si lo hago manualmente, ¿me puedo equivocar, sí o no? Imagínense los de la universidad. Son más de 4,000. ¿Le dije cuántos trabajadores son? No nos dijo eso. ¿Sí o no? Son 4,000 trabajadores. ¿Y saben cuántos docentes? $2,000 docentes. ¿Y pagan bien? Eso no, por favor. Paga bien la universidad. En comparación a otras empresas. Paga igual que la alcaldía, que la gobernación. Eso nos dice otro licenciado. Usted nos dice, no nos quiere decir, y otro licenciado, sí, que la verdad pagan bien, que no sé qué, y como que ya no sabe a quién creerle. Pagan bien, le cuento. Más o menos igual que la alcaldía, que la gobernación. Bien. Sigamos. Muy bien. Entonces, como le decía, la universidad tiene 6,000 trabajadores, 4,000 administrativos y 2,000 docentes. No voy a estar calculando después uno por uno, no termino nunca, ¿no es? Entonces digo, a ver, si tengo que pagar por decir 1.800 al fisco, yo tengo 319, entonces los tengo que utilizar los 319. Si no tengo que pagar nada, entonces que no utilizo nada, ¿sí o no? ¿Correcto? Por eso le poníamos 0, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tengo nada que pagar, no utilizo nada, ¿verdad? Entonces, para eso digo, a ver, vamos a plantear, igual sí, si el saldo a favor del fisco es mayor, ¿verdad? Es mayor que el saldo a favor del empleado, ¿ya? Si es que fuera así, si es que fuera mayor, por decir, ¿verdad? Si es que el saldo a favor del fisco fuera mayor que el saldo del empleado, entonces digo... El saldo total a favor del empleado. Entonces, a ver, analicen el saldo total a favor del empleado. Caso contrario, digo que me aparezca el saldo del fisco. Ahí está. ¿Sí o no? Y lo copio. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo que ver cómo la voy a plantear la fórmula. ¿Ya? Cosa de que, por ejemplo, aquí yo no necesito ocupar nada de mis 349. ¿Por qué? Porque no tengo nada que pagar. ¿No? Bien.
Ahora, ¿qué es lo que dice? El descuento impositivo, ya la parte más importante. ¿Ya? En el primer caso, por ejemplo, ¿cuánto tengo que descontarle al trabajador? 1.800 menos el saldo que va a utilizar. ¿Sí o no? El primero pagaría 1.550 de impuestos. En el segundo caso, ¿cuánto pagaría de impuestos? 448 menos 106, ¿sí o no? El tercer caso, igual. No, ¿sí o no? ¿Correcto? No pagaría nada, no se le descuenta nada. ¿Por qué? Porque no tiene nada que pagar. ¿Sí o no? En este caso particular, fíjense que van quedando saldo. ¿No ves? Ahí está. Y bien decimos, el crédito fiscal para el siguiente mes, ¿cuál sería? El crédito fiscal, joven, para el siguiente mes sería igual el saldo del empleado, el saldo total del empleado menos el saldo utilizado. Y lo arrastro. Fíjense que algunos se han quedado con saldo para el siguiente mes. Efectivamente, no tenían que pagar nada de impuestos. Por eso es que han ido acumulando su saldo. Fíjense, algunos se quedan con un descuento impositivo. Algunos tienen que pagar su impuesto. Pero hay otros que efectivamente no se les ha descontado nada. No han utilizado nada de lo que tenían de saldo y se han quedado con un monto. ¿Se dan cuenta? Veamos los otros casos, a ver. Lo voy a maximizar. Ahí está. Efectivamente, hay casitos que varían muchas veces de uno a otro, ¿no? A ver. Sí, casi todos son parecidos. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos decir recién, bueno, ya calculé el impuesto que tengo que pagar, ¿no? O que tengo que descontar a cada trabajador, que es esta columna que está con amarillo. ¿Ya? Ya hice el cálculo, ahora sí puedo decir, bueno, esa columna que está amarillo, donde ya calculé el impuesto que le voy a descontar a cada trabajador, ese monto lo tengo que llevar a la planilla de sueldo, porque me faltaba colocar el descuento impositivo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a mi planilla de sueldo, ahí está, borro estas letras que puse y digo, igual, me voy a la planilla tributaria, ahí está el primero, enter. Y bien, que arrastre todo y que pase lo que tenga que pasar. Ahí está entonces, fíjense que recién con eso puedo decir, bueno, ahora sí, con alegría digo, ya terminé por fin mi planilla de sueldo, porque ya también calculé mi planilla tributaria, ya calculé mi RC/IVA, ¿ya? Y recién este líquido pagable que está aquí con letra roja ya es real, ya es el saldo que tengo que pagarle a cada trabajador, ¿ya? Por ejemplo, este señor tenía un total ganado de 37,000 bolivianos, el primero, ¿sí o no? Pero como ya se le descontó su AFP, se le descontó sus impuestos, se le descontó un anticipo que pidió, entonces recién digo, le queda 29,000 que le tengo que pagar, ¿ya? Bien, jóvenes. Espero que se haya entendido la clase, ¿ya? La verdad que a mí me gusta mucho utilizar el Excel, así es que ayuda bastante en el trabajo, así es que
He tratado de ser lo más didáctico posible. Lo que no entiendan, pueden revisar el video, ¿ya? Pueden revisar el video. Y también, si desean, pueden revisar mis otros videos en donde también avanzo Excel aquí en Santa Cruz para que puedan comparar inclusive, ¿no? La única forma de aprender es mirando, comparando, investigando, interiorizándose, ¿ya? La otra clase vamos a continuar con el avance. Falta la boleta de pago, que esa es facilita, pero con eso ya por lo menos quedaría completamente terminada toda la planilla. ¿Listo? Listo, listen. Ok, listen. Muy bien. Bien, quedamos en eso, jóvenes, entonces. Nos vemos el día domingo en la cancha. Vamos a estar ahí desde temprano, ¿ya? A ver, activen sus cámaras un rato para conversar antes de despedirnos. A ver, quiero verlos a todos. ¿Están los de Cuatro Cañadas? Sí, Lisa, acá estamos. Sí, estamos. Bien, bien, jóvenes. Quitamos lo de Cuatro Cañadas. Muy bien. Mejor así, ¿no? Ya se están conociendo con los de Cotoca. Se están conociendo. Claro, bienísimo. Bien, jóvenes. Es una alegría, como siempre, poder verlo. Nos vemos el día domingo, entonces, el día domingo allá en la cancha, ya, a ver quiénes van a ir. Siempre. Ya, a ver, pues les encargo que vayan, jóvenes, sería interesante. La van a pasar bien, ¿ya? Vamos a tratar de estar igual nosotros. Quiere apoyar a los candidatos. Claro, hay que ir a apoyar a los candidatos. Les vuelvo a repetir, jóvenes, tienen que tratar de apoyar este frente, porque este frente es el que aperturó la carrera en provincia. Porque el otro frente ya estuvo haciendo gestión hace 4 años, ¿no? Y fíjense de que ellos estuvieron 4 años de autoridad y no se les ocurrió ni por un segundo poder aperturar provincia. Ese es un claro ejemplo de que ellos nunca pensaron en provincia. Ahora vienen con el discurso de que van a aperturar, de que esto, que lo otro. Pero si ya estuvieron de jefes, como se dice, y no hicieron nada, ¿por qué vienen a mentir ahora? Lo que van a hacer es, si por decir ganan, cierran las provincias y continúan con Santa Cruz como siempre lo hicieron. Porque eso fue lo que pasó la otra vez, por si acaso. El que es decano ahora, efectivamente ya fue decano en el 2008 y aperturó la carrera en Cotoca. Por si acaso se deben acordar los de Cotoca, que tal vez sus hermanos estudiaron. Aperturó la carrera en Cotoca. Y después entró el nuevo decano, el que quiere ser ahora decano, y lo cerró. Entonces, ese es un claro ejemplo, joven. Y la verdad es que la universidad está para expandirse, para servir a la ciudadanía. No está para concentrarse ahí en su cubículo y dedicarse a eso, ¿ya? La traigo muerta. Tienen que tratar de pensar en ese sentido, jóvenes, en lo que les conviene a ustedes y con seguridad que con el tiempo van a poder tener hasta sus propias instalaciones, como es lo que está pasando con San Julián, Yapacaní, Roboré, ¿ya? Bien, jóvenes, vamos a quedar en eso y conmigo nos vemos el domingo en la cancha y el día miércoles otra vez en clase. ¿Listo? Listo. Listo, jóvenes, nos vemos ya, se cuidan. Chao, chao, jóvenes. Nos vemos, compañeros. Hasta luego. Gusto. Nos vemos, meme. Hasta luego.